Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1:1 al 3. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Yo soy el pastor Manuel Jiménez. Bienvenido. Todos los seres humanos tenemos la opción de obedecer y desobedecer. Dios nos dio libre albedrío. Sin embargo, la obediencia es hacer las cosas que se nos pide que hagamos y sin demora y sin reclamo. La desobediencia es todo lo contrario, es no hacer lo que se nos pide o espera que hagamos. Hoy consideraremos cómo Dios mandó a Jonás a que fuera a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad grande, era la capital de Asiria en aquel tiempo y era un imperio. Era, según el profeta Nahum, si leemos en Nahum 3:1 en adelante, dice acerca de esta ciudad de Nínive: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! Este era un lugar donde había idolatría, donde había pillaje, donde había robo, donde había crueldad, en fin. Dios llamó al profeta Jonás y lo envió a esa ciudad pagana porque Dios dijo que la maldad de los moradores de esa ciudad había subido delante de la presencia de Dios. Esa ciudad había pecado tanto que había llegado hasta el colmo. Entonces Dios, en su misericordia, en su amor, Él advierte antes de enviar su juicio. El profeta Jonás fue enviado a Nínive. Él tenía que pregonar contra esa ciudad. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Ezequiel 33:11 leemos: Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Esto es lo que Dios espera de cada una de las personas. Bueno, Jonás se levantó, pero no para cumplir el mandamiento de Dios, no para obedecer lo que Dios le había mandado, sino se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis, el lugar donde iba a agarrar un barco. Dice, y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis. Fíjense cómo Dios lo mandó en un lugar y él decidió irse al extremo opuesto. Y aquí está la palabra clave: y descendió. Cuando uno empieza a desobedecer a Dios, en su vida empieza a descender, empieza a caer en cuanto a las cosas de Dios. La desobediencia nunca nos va a llevar a nada bueno, al contrario, nos va a tumbar y nos va a hacer caer. Bueno, pagó su pasaje el profeta Jonás y entró en ese barco para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Miren nomás, un profeta queriéndose alejar de Dios. Habráse visto. Jonás no quería que los asirios en Nínive escaparan del juicio de Dios porque no los quería. Sabía de su fama, tenía su idea acerca de ellos y no quería que ellos recibieran la misericordia de Dios, sino que Dios los castigara. Este profeta no había entendido acerca de la misericordia de Dios, acerca de la gracia y el amor de Dios por toda la humanidad. Jonás quiso huir de la presencia de Jehová. Fíjense lo que dice
la palabra de Dios en el Salmo 139, 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No puedes escapar de la presencia de Dios. Sin embargo, Jonás quiso él hacerse la idea de que Dios no lo iba a encontrar, pero se subió al barco y se hizo como que todo estaba bien a pesar de su desobediencia. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes así actúan en su vida? Conocen la voluntad de Dios y están en desobediencia y viven como que todo está bien. Pero fíjense, la palabra del Señor nos dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Jonás 1:4. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno de ellos se dieron cuenta que eso no era normal. Los marineros acostumbrados a navegar y a estar en medio de tormentas, se dieron cuenta que esto era algo sobrenatural y tuvieron miedo y comenzaron a clamar a su Dios. Después de haber hecho ellos su parte humanamente, comenzaron a echar los enseres que había en la nave, empezaron a descargar la nave, pero la tormenta arreciaba y mientras ellos estaban batallando en medio de la tormenta, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Wow! ¿Cuántas cosas pueden estar sucediendo en el mundo? El mundo se está hundiendo, está cayendo en crisis, el pecado anda rampante, la sociedad se desmorona, los matrimonios, los hogares, los hijos se descarrían. Y los vicios andan por doquier haciendo estragos, y sin embargo pareciera que muchos profetas, muchos creyentes, muchos cristianos, en vez de estar haciendo nuestra parte, muchos se han echado a dormir, especialmente durante esta pandemia. Fíjense, el patrón de la nave se acercó, vino al interior del barco y se acercó a Jonás y lo vio ahí durmiendo y lo despierta y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren aquí, alguien que no conoce al Dios verdadero y que tiene cierta religiosidad y cierta religión, está dándose cuenta de la gravedad del problema. Pero hay tantas personas que ni aun viendo la tormenta y la tempestad, ni siquiera se arrodillan. Después de haber tratado los marinos de mantener la nave a flote, ellos estaban clamando, orando a sus dioses como último recurso. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. El capitán sabía que no estaba pasando nada con los dioses de ellos. Entonces le dice a Jonás: quizás tu Dios pueda hacer algo y salvarnos. Fíjense, muchas de las veces los no creyentes, los paganos o personas que tienen otras creencias nos empujan y nos tienen que hacer pensar y hasta una sacudida para que a ver si entramos en razón. Fíjense cómo estas personas se daban cuenta que por más que hicieron, por más que oraban a sus dioses, no había una respuesta favorable y la tormenta arreciaba. Entonces ellos percibieron que algo no estaba bien y decidieron echar suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás de 1, 7 y 8. Entonces le dijeron:
decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces Jonás les dice quién es él y lo que ha hecho. Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había dicho. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces Jonás les dijo: pues échenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Fíjense, cuando nosotros desobedecemos a Dios, impactamos la vida de otros. Muchas de las veces sufren inocentes que no tienen nada que ver, los nuestros sufren. Tan simple es que uno se ponga una máscara, que tome todas las precauciones durante esta pandemia, pero muchos no lo hacen y por su negligencia afectan la vida de otros, pensando que como a ellos no les da y están bien, otros también van a sobrevivir ante la pandemia, pero no. Muchos inocentes sufren por causa del comportamiento de desobediencia de muchos. Bueno, aquí estaban entonces estos hombres batallando, y ellos primero intentaron equilibrar la nave y mantenerla a flote, pero cuando ya se dieron cuenta que el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, entonces ellos comenzaron a clamar a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjense aquí cómo estos hombres que no conocían al verdadero Dios tenían temor por la vida, tenían temor por la vida de un inocente aparentemente. Y Jonás no había tenido compasión por toda la ciudad de Nínive. Fíjense, qué ironía. ¿Cómo es posible que un creyente, que un cristiano, que un profeta llegue a pensar de esa manera? Sin embargo, aquí Dios fue glorificado, porque estos hombres temieron a Jehová. Ellos reverenciaron a Jehová y se dieron cuenta que Jehová era el verdadero Dios. El mar se aquietó cuando estos hombres echaron a Jonás, y esta tormenta probó que Dios controla el cielo, la tierra, el mar. Y estos hombres pues se volvieron a Jehová y ofrecieron sacrificios, hicieron promesa de servirles. Estos marineros cambiaron de temer a la tormenta y comenzaron a temer a Jehová. Esto nos recuerda a los discípulos cuando ellos se dieron cuenta que Jesucristo calmó la tormenta, y entonces se maravillaron y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, por haber calmado la tormenta. Cuando se calmó entonces la tormenta, Jonás en el mar, dice la escritura en Jonás 2, que Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás, y ahí permaneció durante 3 días y 3 noches. Muchos pueden decir que no fue una ballena, que no fue. La Biblia dice que fue un gran pez. Entonces, al estar ahí, Jonás, dice la escritura que Jonás oró a Dios. Él se dio cuenta en la situación en la que se encontraba. Su vida fue convencida y se dio cuenta de su mal, de su desobediencia. Se arrepintió y pidió perdón a Dios. Entonces Dios
lo escuchó, Dios lo perdonó. Dice la Escritura que Dios le dio instrucciones al pez y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Una vez, al salir Jonás de ahí del pez, dice la Escritura que inmediatamente él se levantó a cumplir. Imagínense, después de haber estado ahí por un par de días dentro del vientre de este gran pez, los ácidos y todo, cómo han de haber afectado su cuerpo, su cara. Sin embargo, él inmediatamente fue a cumplir con la comisión que se le dio. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica y proclama el mensaje que te he dicho. ¡Wow! ¡Qué bendición tener un Dios que nos da una nueva oportunidad! ¡Qué bendición es saber que tenemos un Dios que, a pesar de que desobedecemos, sí nos arrepentimos? Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y darnos otra oportunidad. Entonces comenzó Jonás a recorrer la ciudad y allí él estuvo pregonando por todo ese día. Su mensaje no fue un mensaje de amor, como muchos hoy solamente quieren oír. Fue un mensaje que decía así: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso es todo. Fíjense este mensaje. El pueblo de Nínive oyó el mensaje, desde el más chico hasta el más pequeño, y el rey se dio cuenta de este mensaje y la situación, y pensaron y se dieron cuenta de que estaban mal. Si nosotros no le hacemos saber a las personas que necesitan arrepentirse, ni los llevamos a que se den cuenta que ellos se han alejado de Dios y necesitan volverse a Dios, ellos no lo van a hacer. Por eso es importante que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo, que proclamemos el mensaje. El rey proclamó ayuno y todos, aún los animales, ayunaron. Y ellos dijeron: por si quizás Dios los perdone y ellos vivan. De una manera similar, el día de hoy, hay muchas ciudades en todo el mundo en el que sus pecados están llegando al colmo y el juicio de Dios está próximo a venir sobre muchos lugares. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios envía a sus mensajeros y avisa antes de enviar juicio. Dios está llamando a cada creyente, a cada cristiano, a que proclamemos el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de arrepentimiento para que las personas no sean destruidas por sus pecados. Tenemos nosotros que cumplir como cristianos, como creyentes, el mandamiento dado a la iglesia en Mateo 28, 19, 20, el cumplir con la gran comisión. No seamos como Jonás, desobedientes. No seamos duros de corazón, sino aprendamos a tener misericordia como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aprendamos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Busquemos de Dios. Fíjense, Jonás se había enojado porque Dios perdonó a toda esa ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive no fue destruida, sino que Dios los perdonó al ver que ellos se habían vuelto a Dios y reconocido sus maldades. Sin embargo, Dios trató con el profeta. Dios quiere tratar contigo, hermano o hermana. Dios quiere tratar con tu vida y que aprendamos a tener misericordia y amor por las almas. Al Señor Jesucristo le costó su muerte. Él dio su vida para rescatarnos a todos nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y cada uno se había descarriado.
Estábamos lejos de Dios, sin fe y sin esperanza, mas Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a reconciliarnos y a ofrecernos el perdón. Dios tiene misericordia. Y el día de hoy dice que Dios no tiene que tener misericordia de aquellos que no entienden, aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, aquellos que ni siquiera se dan cuenta de su estado y su condición pecaminosa. Dios tiene misericordia y fíjate lo que dice la Escritura en Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estimado oyente, hermano y hermana, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestras malas decisiones, de nuestras desobediencias y que nos volvamos a Él como personas, como individuos, como creyentes, como familias, como comunidad, como naciones. Que Dios quite su juicio, que Dios nos libre de todo mal y que Dios nos salve. Oremos. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones. Te pedimos perdón. Nos arrepentimos y te suplicamos que nos limpies, que nos santifiques, que nos restaures, que nos levantes. Quita nuestro oprobio, quita toda enfermedad, quita todo lo que estorbe, lo que impide, Señor, y que vengamos a ti. Sálvanos, Señor. Salva nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras instituciones, nuestros países. Sálvanos, Señor, y levántanos. En el nombre de Jesús. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Tú envías, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia, tanto para buenos como para malos. Y tú has venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan. Los justos no tienen necesidad de médico. Los enfermos son los que necesitan. Señor, aquí estamos todos y te suplicamos que tú obres y traigas salvación, sanidad, perdón, liberación y victoria en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante.